Hey, Dios te bendiga ricamente, te habla el hermano Gary Lee. Saludo a todo el pueblo cristiano, Centroamérica, Sudamérica, cualquier lugar del mundo. Hay una pregunta increíble, pero poderosa que llega a mi corazón. Ya tengo varios días pensando en ello. ¿El evangelio de ayer era mejor que el evangelio de hoy? Piense por un momento en esta pregunta. Me gustaría provocarte a que reflexiones sobre esta tremenda realidad. Ahora, cuando hablamos del evangelio, estamos completamente seguros y tranquilamente convencidos de que el evangelio es el mismo, que Dios no cambia, Jesús es el mismo, la doctrina es la misma, la palabra es igual. Hebreos 13:8 dice la Escritura que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Cuando decimos evangelio, que significa buenas nuevas de salvación, estoy hablando no de el evangelio como sí, o sea, la palabra, el mensaje, la salvación, el servir a Dios, la doctrina, la escritura, mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Estoy hablando de la forma que se sirve al Señor, el evangelio, la iglesia, cómo se conducía, cómo vivía para el Señor. A mí me queda claro, perdónenme que sea un poco parcial, pero en mi generación, en mi tiempo, allá hace 46 años atrás, creo que el evangelio, la forma de servir a Dios, para mí era mucho mejor que ahora. Vámonos, por ejemplo, en el área de la música. Yo vengo del tiempo de esos cantos que eran sagrados. En cuanto a la alabanza, por ejemplo, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Estoy seguro que muchos se acordarán de esos cantos tremendos históricos, ¿no? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos. Yo siento un gozo en mi alma, gozo. ¿Se acuerdan de este? Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Era un tiempo diferente en cuanto a la música. Para mí, la música era más sagrada, más entregada. Los cristianos que adoraban eran adoradores. No eran como ahora que son artistas. Y bueno, ahora tiene mucha música chabacana que se ha metido en cuanto al ritmo. Yo no me voy a quejar exactamente de toda clase de ritmo, porque yo entiendo que dependiendo de la cultura, el origen de aquel país que venga, tal vez hay un poco de diferencia. Pero primordialmente, básicamente, generalmente, la música cristiana, no importa si es al final de Argentina o en el Caribe o en Estados Unidos o en el norte de México, la música debe tener una forma de santidad, debe ser sagrada y debe de tener inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente, como judío, a mí me enseñaron en la sinagoga que uno adora a Dios con entendimiento. Primeramente, con entendimiento, y más importante, uno adora a Dios de corazón. Le adoramos de corazón. Jesús decía: mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hoy tenemos una retragida de bandas y de grupos y de cantantes que están buscando innovaciones y han metido el mundo, han metido las cosas del mundo para la iglesia. Y yo creo que no hay lugar dentro de la iglesia para meter al mundo. ¿Qué dijo el evangelista amado Juan, el discípulo del Señor? Él dijo en su primera epístola: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago dice de una manera muy clara y categórica y registradamente en el capítulo 4, verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Y vamos a ser claros y vamos a ser cándidos y francos en esta tarde. La iglesia literalmente ha metido al mundo adentro. O sea, la iglesia contemporánea está más paganizada que nunca. Entonces la música ha cambiado bastante. El evangelio de ayer, en cuanto al área de la música, de la adoración, era mucho mejor. Esos cantos, por ejemplo: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo siempre amaré esa cruz. Hay algunos que dicen: no cantemos de la cruz. No es que amemos la cruz por amar la madera. Amamos lo que simboliza, lo que representa, donde Jesús mi Señor pagó el precio y dio su vida por mi salvación. Esos cantos que se cantaban de la sangre: hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. O sea que eran cantos diferentes. A Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria.
¿Por qué? Porque uno le adoraba y le cantaba de corazón. No podemos olvidar el canto más extraordinario, al menos así pienso yo, que la iglesia cantaba años atrás. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Esos cantos son de inspiración, son adoración de verdad. Son lindos, son bellos, debemos traerlos de nuevo a la iglesia. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón, qué hermoso, ¿verdad? Esa era mi generación, ese era mi tiempo. Óigame, en ese tiempo la música era muy diferente. Ahora no me quejo tanto porque yo sé que hay muchos que todavía adoran a Dios de corazón, por supuesto, pero una gran mayoría de la música está tan paganizada, tan mundana, que vemos tanto los cantantes como los coros, como las bandas, como los grupos que se meten en los altares de la iglesia y hasta traen del mundo. ¿Qué le parece la canción Despacito, que ha sido tan famosa en el mundo secular, no para nosotros? La canción de Luis Fonsi y de Daddy Yankee. Hay cristianos que le pusieron palabras cristianas y la metieron a la iglesia. Es como tomar el cerdo de afuera y meterlo al templo. ¿Qué le pasa a la iglesia? Como decía ese mensaje de ese tremendo predicador, cerdos en el altar. Es lo que ha hecho la iglesia. Han metido puercos dentro de la iglesia. Dios tenga misericordia. Así que si usted me pregunta, ¿el evangelio de ayer era mejor que el de hoy? Todavía no le voy a responder. Y vámonos al área también de los predicadores, de la palabra, el mensaje. Óigame, esos mensajes que se predicaban en antaño eran rajatablas, pisacallo, tuercetripa, tumbadiente, cortapelo, arrancanarices, triturintestino, mochadiablo, vete infierno, acaba con malicia. Eran mensajes realmente que calaban en el corazón del oyente. Yo nací en esa escuela de un gran amigo llamado Gigi Ávila. Gigi Ávila era nuestro amigo de mi casa, era uno de mis mentores, como lo fue Jorge Rasky, y Santos Dordilla, y Domingo Pilarte, y Raimundo, y Eugenio Jiménez. Los dos todavía viven. Óigame, estamos hablando de una generación distinta. Pepito Berríos, que fue el padre del cantante Dani Berríos, y tantos otros. Una lista larguísima de hombres que, hermanos, se esforzaban, se esmeraban por predicar la bendita palabra. Predicaban el evangelio sin tapujos y sin eufemismos. En esa escuela crecí yo, donde íbamos a las cárceles, a los callejones, a los hospitales a predicar la palabra. No había Facebook, YouTube, celulares, no había tecnología como hoy la tenemos, y nosotros predicábamos peladitos en la calle la palabra del Señor, ganando almas. Ese era nuestro tiempo. Los predicadores éramos exhortadores, amonestábamos, predicábamos la palabra, pero como dice la Biblia, así como en el tiempo de la iglesia primitiva, sin pelos en la lengua, con agallas, dinámicamente. Óigame, hoy en día tenemos una cantidad de predicadores que ya no son predicadores, son más bien motivadores de nueva era. Y algunos de ellos predican sonzada y barrabasada y tontera y media. Y a veces tú los escuchas y a los 3 minutos ya te estás durmiendo porque no tienen nada que ofrecer. Y a veces lo que hacen es que se la pasan una noche o 2 noches completas metiéndose una botella de mensaje, una sopita de mensaje que sacan del internet, pero no tienen nada fresco para ofrecer al pueblo. No tienen un mensaje que va con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que convence al mundo, el que guía a la iglesia, el que redarguye el corazón del oyente. Yo me crié en esa generación y sigo siendo de esa generación, y con orgullo para la gloria del Señor, porque vengo de ese evangelio de ayer, el evangelio de ayer. La música bendecida, sagrada, la música genuina, auténtica, legítima, la que bendecía al pueblo, que cuando nosotros empezábamos a adorar a Dios, a veces pasaba 1, 2, 3, 4 horas y no podíamos parar toda la noche sin parar. Y luego los mensajeros, los predicadores, óigame, éramos predicadores, no éramos conferencistas ni seminaristas, ni éramos tampoco motivadores y que hoy voy a hablarles de cómo cuidar el cutis y cómo trazar un buen bosquejo. No, hombre, los predicadores como nosotros que crecimos en ese ambiente,
Nosotros crecimos, hermanos, buscando a Dios, bajo la unción de Dios, pagando el precio. Tercero, ahí te va. El evangelio de ayer en el área de nuestra relación con Dios era diferente. ¿Sabe cómo crecimos, cómo nos intimamos con Dios? Doblando rodillas, miren. Las rodillas, criando callos en las rodillas, no en las sentaderas. Buscando a Dios, ayunando, orando, escudriñando la palabra. No teníamos Google, no teníamos ninguna ayuda visual como hoy. No teníamos libros de comentarios. Teníamos la palabra, una simple copia de la Biblia. La primera Biblia que tuve en mis manos fue una copia de Scofield. Me acuerdo que yo estaba leyendo la palabra, leyendo. No, si no entendí algo, Señor, muéstrate, revélame, Dios mío. Óigame, era una generación distinta, clamando, buscando al Señor, orando 1, 2, 3, 4 horas, días ayunando, buscando al Señor. Ese era mi tiempo, el evangelio de ayer. El evangelio de las oraciones largas, de las vigilias. No vigilias desde las 11 de la noche hasta las 12:30 de la noche. No, vigilias hasta el otro día. Y a veces nos brincamos a 2 días de vigilia buscando la presencia del Señor. Hoy tenemos una iglesia ñanga, fodonga, aguada, floja. Una iglesia criacayos en las sentaderas. Una iglesia que no conoce lo que es pagar el precio. Eso es una tristeza decirlo, pero es una gran verdad. Una gran verdad. La iglesia hoy ha sucumbido ante el mundo. El paganismo ha inundado como tsunami nuestras congregaciones. Nuestros cantantes se han convertido en paganos, en mundanos, en impíos. Y algunos se sienten hasta teólogos, como Jesús Adrián Romero, diciendo que la doctrina no es importante porque lo que hace es dividir la iglesia. Jesús Adrián Romero, la doctrina es más que importante. Es la brújula, el timón de la iglesia. Una iglesia sin doctrina se la lleva el diablo, se va a la deriva. Es importante respetar a Dios, reverenciar a Dios en la música, en la adoración. No metamos de afuera cosas adentro de la iglesia. La iglesia es bastante original para bendecir a Dios, para consagrarse en la adoración, en el altar. ¿Cómo crecimos nosotros en el tiempo de ayer? El evangelio de ayer moldeó nuestras vidas en el altar. Sí, nos cultivó, nos formó, nos llenó, nos fundamentó en el altar. Ese fue el evangelio del ayer. No un evangelio de debilucho, rascuache, wishiwashi hoy en día. Un evangelio que carece de espina dorsal, donde los hombres de Dios hoy en día no tienen ni convicción ni carácter. Son vendidos muchos ministros hoy en día, porque permiten que se meta toda clase de basura a su iglesia, a su congregación. No tienen carácter, no tienen convicción, no tienen fuerza espiritual. Decíamos más temprano, fuimos invitados a la casa del presidente de Caballeros, Julio Magaña, que ha sido un gran amigo mío, más de 30 años lo conozco. Y el pastor Carlos Ramírez y la esposa, la hermana Ninfa. Estos 2 pastores son siervos del Señor. Decíamos de verdad que cómo han cambiado los tiempos. Y hablábamos precisamente de que hoy falta discernimiento en la iglesia. La generación de fake news, de las mentiras. Mentiras en YouTube, mentiras en Facebook. Individuos, elementos usados por el mismo diablo que lo que hacen es lanzar mentiras todos los días. De todo mundo. Es una locura tremenda lo que vemos hoy en día. Pero Jesús nos advirtió de este tiempo. Tiempos de engaño, de apostasía, de mentira y falsedad. Jesús dijo en Mateo 24, en su último sermón, que si es posible el diablo engañaría a uno de los escogidos de Dios. Pero lo más triste es que hay un grupo de personas que, como no tienen dirección de Dios, no tienen Espíritu Santo, son fácilmente seducidos por las mentiras. Por eso es que están llenando las iglesias de apostasía. Las iglesias falsas crecen. Como el pastor Bill Johnson de allá del norte de California, que trajo un grupo supuesto de ministerio de Nueva Zelanda, donde utilizan las tarjetas de tarot para hablar al pueblo de Dios. Supuestamente él dice que Dios le mostró que con las tarjetas, las barajas del tarot, que es una abominación, es adivinación, esto es diabólico. Dice que la energía del Espíritu Santo utiliza las tarjetas para revelar el futuro de la gente. ¡Qué tontería! Hemos permitido que se meta la hechicería en la iglesia. Pastores que les falta conocimiento y les falta de Espíritu de Dios, que han dejado que se suban al altar adúlteros y pecadores y fornicarios. Y cantantes marihuanos y motos, y han permitido que se suban a los altares magos y brujos y hechiceros. Como hace unos años atrás en Los Ángeles, California,
de un testimonio tremendo que a mí me impactó, de una iglesia. Un pastor me lo reveló y me dijo a mí: no vas a creerlo, hermano, que llegó aquí un predicador por invitación de una hermana. Yo le di un lugar y estaba predicando el hombre. Después de una hora de predicar más o menos un tema, dijo: y ahora quiero bendecir al pastor y orar por él. Y mandó al pastor al frente y le puso la mano encima. Por eso hay que tener cuidado, porque la palabra dice que no pongáis las manos con ligereza. O no, yo no dejo a nadie que ponga las manos sobre mí si no siento que es el Espíritu de Dios que lo está indicando. Porque no sé quién me está poniendo la mano encima. Si quiere orar por mí, que ore por mí, pero que ore de ahí. No tienes por qué ponerme la mano encima. Y el pastor se dejó que le pusieran la mano encima. Y trajeron a los ancianos, y este hombre que habló le puso la mano encima a todo el mundo. Después de que hizo toda esta faramaya y todo este teatro y que predicó, dijo: bueno, y ahora, para concluir, quiero decirles que yo soy un brujo, dijo él. Increíble, el pastor casi se desmaya. Fue un engaño. ¿Cómo permiten? Y esto está pasando en todo Estados Unidos y en el mundo entero. En muchas partes, Centroamérica, Sudamérica, llegan predicadores que están mal, que no son de Dios, son satánicos. Programas de televisión, cadenas de televisión, donde usted dice: bueno, esa gente es de Dios. No es de Dios. No es de Dios. Si no tienes discernimiento, no es de Dios. Tú tienes que distinguir. Y ese es el problema. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo. Tenemos una generación de cristianos que no saben distinguir. No pueden distinguir por falta de discernimiento espiritual. ¿Y cómo van a tener la unción del Espíritu Santo si están metidos en las novelas, en los juegos, en la carnalidad? Están entretenidos en el mundo. Están mesmerizados por el mundo. Algunos son más fanáticos de los equipos de deporte que lo que son de Jesucristo y de la Biblia. ¿Cómo pueden llenarse de Dios si no buscan a Dios? Tenemos una iglesia metalizada, materialista, una iglesia carnal, impía, mundana. Dios nos ayude. ¿El evangelio de ayer era mejor que el de hoy? Mi respuesta es sí, por supuesto. El evangelio de ayer era mejor que el de hoy. Pero bueno, vámonos a entender que la palabra dice que esto pasaría en los últimos días. Pablo le dijo a Timoteo, primera carta, capítulo 4, verso 1: y en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y hoy, como nunca, entiendo mejor ese pasaje que dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. El evangelio de ayer, cómo tengo nostalgia, cómo extraño esos días, esos tiempos, esa era, esa época, ese tiempo, ese evangelio donde yo crecí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. El profeta de antaño, 600 años antes de Cristo, Jeremías, se paró y dijo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Volvamos al evangelio del ayer. Te va a hacer un gran bien a tu alma. Hey, comparte esta reflexión, este posteo con alguien en este día. Si falta, no te cuesta nada, compártelo para que otros sean bendecidos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo viene pronto. Shalom.